es un libro de lloro y de lamento. Es un libro profético también, pero es un libro un poquito fuerte, un poquito duro, porque el gran profeta Ezequiel vivió exactamente un poquito antes que el pueblo de Dios fuera llevado a Babilonia. Ustedes saben que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo era obediente, porque el pueblo seguía los caminos de Dios. No, el pueblo se había apartado y fueron rebeldes. Entonces, Dios les había sacado de Egipto y los había llevado a través del desierto a un lugar que se llamaba Canaán. Y Canaán fluía leche y miel. Y Dios quería que el pueblo de Israel fuera una luz para toda la tierra. Lastimosamente el pueblo se apartó de los caminos de Dios. Y aquí en Ezequiel, el capítulo 2, versículos 1 al 9 o 10, vamos a leer rápidamente. Me dijo: hijo de hombre, ayúdenme a leer juntos. Ezequiel 2:1 en adelante. Me dijo: hijo de hombre, ¿qué dice? Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Versículo 9. Y miré, y he aquí un amado extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El atalaya de Israel es interesante, que nos habla de una situación terrible, una situación compleja, una situación que era urgente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba a ser tomado cautivo. Más adelante, en el capítulo 3, el versículos 16 en adelante, dice así: y aconteció que al cabo de 7 días, ¿cuántos días? 7 días. Ezequiel 3:16, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú no amonestares al impío, y él no se convirtiere de su maldad,
Si tú lo amonestares y de su mal camino no se convirtiere, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, y su pecado en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, este es un mensaje terrible. Da la impresión que nadie se va a salvar. La pregunta es, este mensaje de Ezequiel, ¿quién será salvo? ¿Quién será salvo? Ezequiel es un profeta que habló cuando el pueblo de Dios iba a caer. El pueblo de Dios iba a caer. Y vamos a remontarnos al pasado y vamos a aprender acerca de este gran mensaje de Ezequiel, que tiene connotaciones actuales. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo general? Está en oscuridad profunda. Se está perdiendo toda la identidad del ser humano y la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Quiere vivir en libertinaje. Mientras tanto, el pueblo de Dios también está como durmiendo. Necesitamos despertar del sueño y convertirnos en atalayas, convertirnos en mensajeros, porque viene la destrucción. La destrucción viene. Y estos grandes edificios de acá de Los Ángeles, California, serán como derribados. Las grandes riquezas del mundo serán hechos polvo y ceniza. El que va a venir vendrá, y las señales ya se han cumplido. Pero ¿saben qué? Por eso al mirar el pasado y al entender el mensaje en el Antiguo Testamento, podemos visualizar lo que va a acontecer en el presente. Ezequiel, su nombre significa a quien Dios va a fortalecer. ¿Por qué? Porque vivió en un tiempo en el cual los líderes religiosos, el pueblo, acusaba a los profetas y los mataba. Era sacerdote, hijo de Buzi. Eso está en Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Quizás fue, los estudiosos dicen, miembro de la aristocracia real de Israel, porque él también fue llevado a Babilonia junto a Joaquín, el rey de Judá, y los príncipes hebreos, donde fue también Daniel. Y probablemente Ezequiel era un jovencito de 25 años. Eso lo menciona Josefo en una carta, cuando él dice, él era muy joven y perdió a su esposa, que era el deleite de sus ojos. Eso está en Ezequiel, el capítulo 24, versículo 16. Y su esposa dice que murió repentinamente. Él era joven y su esposa murió. No sabemos por qué murió, pero él se quedó solo. Ezequiel vivió más o menos entre los años 605, 606 y fue llevado a Babilonia. El templo de Jerusalén fue quemado. Los habitantes fueron destruidos. La Biblia dice que un pequeño remanente de gente pobre se quedó en Jerusalén para poder cultivar la tierra. Pero la mayoría fueron exterminados. Hacía ya 100 años que la tribu de Israel había desaparecido y solamente quedaba Judá. ¿Por qué ellos fueron tomados, fueron destruidos? ¿Por qué ellos fueron desechados como pueblo? Porque el pueblo, según el único texto que nos señala, ¿no?, el pueblo se había sometido a la apostasía y no se quisieron someter a la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11 dice: es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ezequiel lloraba y le decía al pueblo: es tiempo de arrepentirse, es tiempo porque vendrá la justicia, vendrá el juicio. Lo que ustedes están haciendo en oscuridad se va a revelar. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de los caminos de Dios. Conociendo, se han apartado, sabiendo lo que va a venir. Y entonces Jeremías grita, 2 de Corintios, el capítulo 6, 17, quizás sea el único texto que se relaciona con el libro de Ezequiel. 2 de Corintios 6, 17 dice: por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ezequiel grita, Ezequiel amonesta, Ezequiel llama al arrepentimiento, pero el pueblo no lo escucha. El pueblo no lo escucha. Siguen viviendo sus propias apostasías, y no solamente eso, sino que ellos consideran sus conveniencias en vez de obedecer a Dios. Ellos viven el presente, pero en realidad no pueden visualizar lo que podría venir. Hermanos, es triste el mensaje de Ezequiel. Dios empleó medidas drásticas, y allí en el exilio, allí en el problema, en los problemas que ellos sufrieron, en la opresión, en la esclavitud, ellos tuvieron que arrepentirse. No todos, porque la mayoría había perecido. Pero, ¿por qué sucedió eso? Era un tiempo en el cual los líderes de la iglesia daban mal ejemplo. Y esos líderes llevaron al pueblo de Dios a la apostasía. Eso está en Isaías, el capítulo 3, el versículo 12. Pero Dios, con su amor misericordioso, extendió su mano. Nunca su mano se acortó, sino su brazo siempre está extendida para ayudarnos. Pero también es cierto que así como viene la justicia, que es de Cristo, su misericordia, también bien vendría una etapa de juicio, de la cual ellos no se iban a escapar. Vendría una situación compleja, porque muchas veces nosotros, en vez de echar nuestra confianza en Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, a veces nos desviamos y vamos tras nuestras propias concupiscencias, y eso es lo que sucedió en ese tiempo. Él los llamó y les decía, y les pasó situaciones vergonzosas y tristes, pero no porque Dios era malo, sino para que ellos corrigieran sus caminos. Los profetas que fueron deportados, Jeremías, Ezequiel, Daniel predicó en la corte, y el profeta Ezequiel predicó en el exilio también. Pero hermanos queridos, este mensaje no solamente es un mensaje de juicio, de advertencia, pero es un mensaje que nos enseña 3 acciones poderosas para salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere hablarte al corazón, pero la vida es compleja y triste. A veces nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos. Por eso el Señor quiere que sembremos amor. El Señor quiere que nos agarremos de la mano de Dios y caminemos rectamente en sus caminos. Y estas 3 acciones poderosas para salvarnos son sencillamente 3 acciones simples que en el mensaje de Ezequiel se mencionan. La primera acción poderosa para salvarse es simple, es el arrepentimiento de todo corazón. Confesar nuestros pecados y abandonar nuestra mala manera de vivir. Ezequiel 3:27 nos señala. Ezequiel 3:27 nos dice: el que oye
oiga. El que no quiere oír, no oiga, porque son casa rebelde. El Señor quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Hermanos queridos, por eso el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame, límpiame con hisopo, lávame de mi maldad. Hermanos queridos, este mensaje es un mensaje en primer lugar de arrepentimiento. Y Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 25, dice en relación a este mensaje de Ezequiel, que a algunos les gusta jugar con las cosas de Dios. Juegan, dice, algunos han jugado con la misericordia que se les ofrecía, y el desagrado de Dios pesa sobre él. No siempre quedará entristecido el Espíritu Santo. Si se le contrista algo más, si se le ofende algo más al Espíritu Santo, se apartará después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres. Y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús. La muerte será su pago y pagarán caro su actitud. Este es un mensaje terrible. Será, dice, una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención, que ellos lo han despreciado, y se darán cuenta de lo que han perdido: la vida eterna y la herencia inmortal. El gran valor, dice Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 1, el gran valor del sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario para salvar a almas, nos revela el valor del sacrificio de Cristo. Cuando el alma preciosa se perdió, ella añade tristemente, se perdió para siempre. Y ella añade en la página 26, se nos ha dado un libro, la palabra de Dios, para que nos guíe. Se nos ha dado la palabra de Dios para que sea la luz de nuestros ojos. El Señor nos ha dado la palabra de Dios para estudiarla diariamente, para poder asimilar sus principios y dejar nuestra mala manera de vivir. Nuestros pies van a caminar a través de los peligros, dice este libro. Si nosotros dejamos los principios de Dios, vamos a caer en la apostasía. Nos vamos a dejar llevar por cosas. Sus páginas nos dicen lo que es verdadero y no lo es, y cómo podemos escapar de la ira de Dios, y también nos hablan del sufrimiento de Cristo. Y ella añade nuevamente, muchos juegan con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos juzgará en el tiempo postrero. Hermanos, el que oiga, oiga. El que no quiere oír, no oiga, porque son casa rebelde. Hace mucho tiempo atrás, le decía a un hermano, no te vayas a trabajar el sábado. Y él me decía, necesito dinero. Le decía, mira, si tú eres fiel a Dios con tu sábado,
que es el día agradable de Dios. Dios ha prometido sustentarte. Y él me decía, sí, pero tengo deudas que pagar. Yo le decía, confía en el Señor, que el Señor no te va a desamparar. El Señor no ha cortado su brazo para bendecir a aquellos que echan su vida en las manos de Él. Dios es más poderoso que los dueños de las compañías. Dios es más poderoso que el oro y la plata que tú quieres conseguir. Lo siento, me decía. Yo ya voy a conseguir el dinero y después voy a ser fiel. Qué triste fue. Mientras yo predicaba en la iglesia, sonaba mi celular. Y sonaba insistentemente. Después de predicar, abrí mi celular. Me decían, el hermano Francisco está en el hospital. Cuando llegué al hospital, no lo pude reconocer. Él era un rubio alto, de ojos azules, fuerte, simpático, estaba hinchado como un globo, tenía moretones por todo lado, tenían las agujas por todo lugar, las ondas. Se había ido a trabajar y había tenido un accidente. Él me miró, se puso a llorar, pero se puso rebelde y alcanzó a decirme, Dios es malo. ¿Por qué me ha hecho esto? Yo oré con él y le pedí a él que se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué había puesto en primer lugar a la riqueza? ¿Por qué había puesto en primer lugar a su posición? Si Dios es misericordioso, hermano. Él murió. No sé si en la gracia de Jesús, porque Él murió renegando de Dios. Porque Él pensó que Dios le había mandado esa desgracia. Y no fue Dios el que le mandó esa desgracia. ¿Quién fue? Él mismo. Porque se apartó de lo que había un día conocido. Echó su confianza en algo que él no debió hacerlo. Y nadie tiene la vida comprada. La Biblia dice, hermanos, en Eclesiastés, miren, Dios es un Dios de justicia. Amén, hermano. Dios es un Dios justo, es misericordioso, es bondadoso, pero Dios tiene sus libros en el cielo. Ahí están apuntados en el cielo nuestras acciones, lo que hacemos está apuntado. La Biblia dice que hay 3 libros. ¿Cuáles son esos libros? El libro de la muerte, de pecados, el libro de memorias y el libro de vida. Allí el ángel escribe lo que nosotros hacemos, tomamos las decisiones incorrectas, allí están. O están también las acciones bondadosas y buenas, y están también si se han roto nuestro pacto y necesitamos un rebautismo o necesitamos alguna cosa que el Señor haga en nosotros. O necesitamos, hermanos, la misericordia de Dios para poder ser renovados completamente. El nuevo nacimiento es una experiencia maravillosa. Pero el nuevo nacimiento, como fue el bautismo, es el primer paso para poder seguir creciendo en la vida cristiana.
Pero tenemos que agarrarnos de la mano de Jesús. Tenemos que mirar a Jesús, que es nuestro Salvador personal. Es nuestra fuente de vida. Nuestra vida no está a la deriva. Cuando tú te pones en las manos de Jesús, tu barco no lo guías tú, sino lo guía Jesús. Y cuando Jesús guía tu barco, cuando Jesús guía tu vida, Jesús sabe a dónde te va a llevar. Él conoce el puerto. El puerto está seguro en el timón, en las manos de Jesús. Hermanos, el libro de la muerte, Eclesiastés 12:14. Ustedes vean el libro de la muerte. Eclesiastés 12:14 dice así: Dios traerá el juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El libro de Memorias está en Malaquías capítulo 3:16. Eso está escribiéndose en el cielo. Malaquías 3:16 dice: un libro de memoria para aquellos que piensan en Dios y ¿qué? Y lo reverencian. Y el libro de la vida, Pablo les dice a los misioneros en Filipenses 4:3, porque hay muchos textos de estos 3 libros, pero yo solamente he escogido tres textos para mostrar el libro de la muerte, el libro de memorias y el libro de la vida. El libro de la muerte fue Eclesiastés 12:14, el libro de memorias, Malaquías 3:16, y el libro de la vida, Filipenses 4:3. Cuando dice aquí la palabra de Dios: asimismo te ruego también a ti, dice Pablo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Se está hablando de un combate, se está hablando de una lucha que tienen los heraldos, los cristianos, frente al diablo, que quiere hacernos caer, pero en el nombre de Jesús hay victoria. ¿Quién es el que nos ayuda? Es Jesús. Pero dice acá: cuyos nombres están en el libro de la vida. Se está hablando los misioneros que están yendo a dar estudios bíblicos. Se está hablando de la gente que está preocupada por ganar almas para el Señor. Esa acción está escrita en los libros de la vida. Y solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero van a ser salvos. Los que están escritos en el libro de la vida. Por eso Ezequiel dice: si tú todas las cosas pasadas, eso ya no se te toma en cuenta. Si tú te apartas del Señor, rompiste tu pacto, tienes que renovarlo. Tienes que renovarlo. ¿Por qué? Porque tu nombre ya no está en el libro de la vida si constantemente te has apartado del Señor. Y ese nombre tiene que ser reinscrito. Apocalipsis 3:5. Rápidamente. Acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. La Biblia dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras ¿de qué color? Blancas. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, pregunto: ¿nos volveremos de nuestros malos caminos? ¿Tomaremos una decisión de arrepentirnos delante de Dios? La segunda acción poderosa para salvarse es bien sencillo. Es bien sencillo. La segunda acción para salvarse es obedecer al Señor. La primera es arrepentirse. La otra es, hermanos, obedecer a nuestro Dios. Hermanos, Jueces, el capítulo 2, versículo 17,
Dice que el pueblo cayó en apostasía y se apartaron de Dios porque ellos no obedecieron los 10 mandamientos. Zacarías capítulo 6, versículo 15 dice: si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán a ayudar a la reconstrucción del templo, dice el Señor. Primera de Pedro capítulo 1:14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. ¿Qué cosas son esos malos deseos antiguos? La vida en Cristo es una vida diferente, es una vida maravillosa. Aquí en la clase les decía y les preguntaba a los de la clase, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez se han echado un poquito de perfume? ¿Ah? ¿Se han echado? ¿Sí? Todos nos hemos echado. ¿Cómo huele el perfume? ¿Qué perfume usted se ha echado? ¿Cuál es esa marca de perfume? ¿Ah? Hay perfumes de diferente olor, pero el perfume, bueno, primero me tengo que bañar. Pero si no me he bañado, ¿no es cierto? Y usted no se ha bañado un poquito de tiempo, ¿cómo está ese cuerpo? Está sucio y por ende, no tiene un olor agradable. Pero si usted se baña y se echa su perfumito, ¿qué pasa? ¿Usted huele? Muy rico. Ustedes, ¿y qué significa eso? Eso significa el testimonio. El testimonio que los hermanos tiene que ser de un olor fragante. Y las palabras tienen que ser adecuadas. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque los frutos del Espíritu tienen que darse, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y ese Espíritu y esas palabras, ¿habrá envidia en un olor fragante? No. ¿Habrá alguna cosa mala en un olor fragante del cristiano? No. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mi testimonio tiene que ser un testimonio acorde con la palabra de Dios. Ese fue el problema de los hermanos de Israel. Ellos probablemente iban al templo, probablemente hacían muchos ritos, muchos sacrificios, pero su vida estaba lleno de idolatría. Se habían apartado de Dios. No vivían acorde con los principios. No, ni siquiera ellos jugaban con la misericordia de Dios. Y no sabían que el tiempo de la destrucción venía. Y en el 606, Nabucodonosor atacó y destruyó todo. Hermanos, pero qué interesante es esto. Vi la belleza, dice otra vez ese libro de Joya de los Testimonios. Oí a los ángeles cantar himnos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús. Pude entonces percibir vagamente el prodigioso amor del Hijo de Dios. Él abandonó toda la gloria, toda la honra que se le tributaba en el cielo y se interesó de tal manera en nuestra salvación que con paciencia y mansedumbre soportó toda la injuria y escarnio que los hombres quisieron imponerle. Fue herido, azotado, afligido, se le extendió sobre la cruz del Calvario, sufrió la muerte. Hermanos, una forma de piedad, dice a continuación en la página 26, no salvará a nadie. Todos tienen que tener una experiencia profunda y viva. Esto es lo único que nos salvará en el tiempo de angustia. ¿Qué cosa nos va a salvar en el tiempo de angustia? ¿Qué es el tiempo de angustia? Es la persecución, es el zarandeo. Son las cosas difíciles que a veces vienen. A mí me da estupor, me da tristeza que cuando vienen los problemas, nosotros a veces dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos.
Tenemos que aprender a confiar en el Todopoderoso, porque el Todopoderoso todo lo puede. ¿Ustedes creen que Dios no puede? Dios sí puede. Hermanos, qué interesante. Ezequiel ve huesos secos. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en Ezequiel 37. Y Ezequiel ve huesos secos. Es como que él había visto a todo el pueblo de Israel que estaba muerto. Entonces él clamó y dijo: Señor, dales tu Espíritu Santo para que vivan. Y vino el Espíritu Santo y esos huesos secos revivieron. Hermanos, si por casualidad fuéramos huesos secos, ¿qué necesitamos? Si por casualidad estuviéramos desanimados, ¿qué necesitamos? Si por casualidad estamos preocupados, ¿qué necesitamos? Si por casualidad tenemos problemas, tenemos diferentes cosas, nuestras cargas son muchas, ¿qué tenemos que hacer? Pedirles que Dios nos envíe su Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que Dios nos perdone. En el nombre de Jesús hay perdón. En el nombre de Jesús hay esperanza y hay salvación. Hermanos, Dios nos trajo a este país, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos que Dios nos trajo a este país? ¿Ustedes creen que Dios nos ha traído porque Él no tiene planes para nosotros? Acá hay hermanos de diferentes nacionalidades y Dios nos ha dado vestido, ¿verdad? Nos ha dado comida, nos ha dado trabajo, nos ha dado la oportunidad de estar en este grande país. Hermanos queridos, ¿y qué hemos hecho con ese tiempo que Dios nos ha dado? Deberíamos nosotros todos pedirle a Dios que nos dé ese su Santo Espíritu. Debería ser el tiempo en el cual la iglesia se levante como nunca antes para poder ser humildes y predicar su evangelio. Debería ser un tiempo de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Dios nos trajo a este país. Ezequiel capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellas. Pregunto, ¿el pueblo de Israel fue fiel a Dios? No, ellos fueron puestos como para que sean una luz en medio de todos esos pueblos paganos, pero ellos fueron peor que los pueblos paganos. Dice la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiso y Dios quiere que seamos una luz. Hermanos, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene grandes objetivos para ti. Dios quiere que tú seas una luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Dios quiere que tú te desarrolles en las manos de Jesús. Yo le decía a los estudiantes de la clase que Dios no quiere que sean. ¿Ustedes se acuerdan cómo el gusano se convierte en mariposa? El gusanito, ¿qué cosa hace? Se arrastra, ¿verdad? Pero se arrastra, pero la mariposa vuela. Hermanos queridos, Dios ¿qué cosa quiere? ¿Que seamos gusano o mariposa? ¿Qué cosa quisiera ser tú? Mariposa, ¿no es cierto? Que vuele, que sea, porque hermanos, el cristiano es un cristiano que vuela hacia las alturas. El cristiano es un cristiano optimista, con una actitud que lo llena ¿de qué? ¿De tristeza o de alegría? ¿De qué te llena Jesús?
Jesús nos llena frente en las dificultades. El que es cristiano ve grandes cosas para su vida. En medio de los problemas más terribles, el cristiano que ama al Señor ve las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que tenga oído, oiga. El que no quiere oír, que no oiga. Pero Dios tiene planes maravillosos para nosotros, grandes cosas. Ezequiel capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: así pues ha dicho Jehová el Señor. Ay, qué triste. He aquí yo estoy contra ti, y haré juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones, le dijo al pueblo. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Hermanos, Dios castigará este mundo por la idolatría de esta tierra. En realidad, la idolatría y la apostasía, Dios nunca quiso que eso ocurriera. Pero el mundo de este tiempo se ha apartado de Dios. Hermanos, el mundo tiene ídolos. ¿Será que nosotros tenemos algún ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Será que tienes algún ídolo? Hermano querido, ¿podría ser el orgullo? ¿O podría ser la mentira? ¿O podría ser cosas que... Porque alguien me decía, yo escucho lo que dice la gente y los hermanos en general, ¿no? Me dicen, miren, nosotros acá a la iglesia parecemos todos santos. Pero si lo llamaran a los hijos, dice, y le preguntaron cómo no somos nosotros, dice, los hijos sí dirían la verdad. Pero habría que separarlo, dice, habría que separarlo. Pero hermanos, qué lindo es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Amén, hermano. Que tú tengas a Jesús en tu corazón. Y cuando tienes a Jesús en tu corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Lo antiguo es cambiado, pero tenemos que obedecer a Dios. Y por último, la tercera acción poderosa para salvarse es cumplir el pacto de fidelidad a Dios y ser atalayas. Hermanos, allí me gusta de todo este texto porque dice que Dios dejó un remanente, pero ese remanente fiel, aquí en Ezequiel capítulo 3 versículo 17, es un texto que a mí me gusta mucho. Y dice acá, Ezequiel 3:17, leámoslo juntos, porque tú dices, perdón, estoy en otro lugar, capítulo 3 versículo 17, dice aquí: hijo de hombre. Podríamos poner nuestro nombre aquí, ¿no? María, Juana, Ricardo, ¿no? Juan, hijo de hombre. Podrías ponerte tu nombre. Yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos queridos, ¿quién era un atalaya? Un atalaya era un centinela, un militar que estaba en la torre de vigía. Su misión era advertir sobre el peligro que viene. Él decía, él miraba, él lo escuchaba y él advertía. Él hablaba. En un contexto actual, el atalaya es un heraldo, alguien que predica la palabra de Dios, alguien que enseña con su testimonio y con su palabra. Por eso, hermanos queridos, Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Debemos, hermanos, finalmente, tener un espíritu de sacrificio. Dice acá el libro de Joyas de los Testimonios, debemos ser abnegados, debemos dejar esos apetitos que atienden nuestros propios intereses, sin tener en cuenta la causa de Dios. Es menester sacrificar el yo y rendirnos a Cristo.
Y a continuación dice en la página 30, vi que el enemigo está bien ocupado, está atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha penetrado en las filas. Debe haber más humildad. Se manifiesta demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esto debe ser puesto de lado y los siervos de Dios deben unirse. Pregunto, hermanos, ¿debemos unirnos en el nombre de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Es la grande pregunta. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que unirnos para ganar almas para Cristo. Debemos ser misioneros. Dios nos ha sacado de la oscuridad, ¿a dónde? A su luz. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene poder para sanarnos. Sí, Dios tiene poder. Dios tiene poder para limpiarnos. Sí, Dios tiene poder. Dios tiene poder para desarrollar tus dones en las manos de Dios. Dios tiene poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice que en los últimos tiempos va a haber un grande zarandeo. Y yo quiero ser, no paja, sino quiero ser trigo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Trigo o paja? Hermanos, yo quisiera hacer un llamado aquí en este mensaje de justicia, de juicio, de perdón y de arrepentimiento. ¿Cuántos quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero venir a tus pies y arrepentirme de todos mis pecados? Y quisiera yo en el nombre de Jesús ser un misionero. ¿Hay alguien que quisiera decir eso? Bueno, yo voy a ser el primero, ¿no es cierto? Porque, hermanos, no quiero quedarme fuera de la barca. En ese gran barco que chocó con ese témpano de hielo, dice que muchos cayeron, pero muchos permanecieron en el barquito. Parecía que se iba a hundir ese barco, que chocó con un gran témpano de hielo, pero el Señor nos está hablando al corazón. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en ese barco. ¿Cuántos quisieran pedirle a Dios que nos use como instrumentos de Él? ¿Hay alguien que quisiera venir acá adelante y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses como un misionero, yo quiero que tú me limpies, que tú me habilites? ¿Hay alguien que quisiera hacer eso en el nombre de Jesús? Vengan al frente, vamos a orar. Los que quieren, ¿no es cierto? Solo los que quieren, por supuesto. Nunca Dios va a obligar a nadie. Nunca. El Señor sabe nuestra vida. Él conoce. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame
Yo quiero estar en los libros de la vida. ¿Tú quieres estar en los libros de la vida? Los que quieren estar en el libro de la vida, pasen adelante. Los que quieren, vengan adelante, no tengan temor. Son los únicos que serán salvos. Dios no se ha escondido, Dios está aquí. Si tú tomas la decisión de darle a Jesús tu vida, no te olvides. Dios tiene grandes cosas para ti.